Hay una noticia que ha estado recorriendo el internet en los últimos días de una manera asombrosa y se trata de lo que está sucediendo en la Universidad de Asbury, donde desde hace 2 semanas sus estudiantes no han cesado de alabar a Dios y no han querido salir de la capilla de la universidad, sobrepasando ya las más de 300 horas de servicio ininterrumpido. Por lo que cientos y miles de personas han viajado a aquel lugar para presenciar lo que está sucediendo allí y lo han llamado el avivamiento de Asbury. Sin embargo, muchos se han hecho la pregunta de si será genuino lo que está sucediendo allí y sobre todo si será esto un verdadero avivamiento o si quizás estuviera exagerando lo sucedido. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas y meses? ¿Se extenderá este mover de Dios por todo el país o acaso cesará? En este video te quiero compartir mi humilde opinión sobre esto que está pasando en Asbury, pero también te voy a compartir algunos detalles importantes sobre los avivamientos más grandes de la historia y lo que la Biblia enseña sobre todo esto, porque de seguro nos ayudará a definir mejor qué es realmente lo que está pasando en Asbury. Un avivamiento es una visitación del poder y la gloria de Dios sobre una iglesia, una ciudad o un país que se va, digamos que extendiendo poco a poco para provocar la salvación de las almas y despertar a la iglesia del Señor. Es importante reconocer que aunque Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, aún así su gloria no se manifiesta en todo lugar. Pero cuando un avivamiento llega, la misma Shekinah de Dios desciende y grandes cosas suceden. En el libro de Hechos, por ejemplo, leemos sobre el primer avivamiento de la historia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés y hubo un mover de Dios tan poderoso en la ciudad de Jerusalén que se extendió luego hasta Samaria y toda la región. Luego de aquel primer y gran avivamiento, también el mundo fue visitado por el poder de Dios en distintos momentos de la historia, como por ejemplo el avivamiento de Juan Wesley en los 1700, el de Evan Roberts en Gales, donde en 6 meses más de 100,000 personas aceptaron a Cristo, y también tenemos el glorioso avivamiento de la calle Susa en los 1900, donde Dios usó un hombre llamado William Seymour para hacer descender el fuego de Dios sobre aquel lugar a través de señales, milagros y la llenura del Espíritu Santo. Cabe decir que este avivamiento hizo despertar a la iglesia para recordar que el mismo poder de Pentecostés estaba todavía disponible para la iglesia, y así a través de la historia Dios ha visitado a su pueblo en distintos momentos y geografías de una manera gloriosa. Pero sabe que en todos los avivamientos hubo algunos factores en común, 3 cosas principales que sucedieron en cada uno de ellos y que las quiero compartir con usted porque quizás nos pudieran ayudar a discernir si lo de Asbury se trata de un avivamiento o no. Primeramente, en cada avivamiento hubo un trato especial del Espíritu Santo para convencer a los inconversos, de tal manera que hubo siempre una gran cosecha de almas. En Pentecostés, por ejemplo, vemos que el número de los cristianos creció grandemente de tan solo 120 a unos 3,000 y luego a 5,000, porque las personas, los incrédulos, los impíos, se convertían por multitudes. También el avivamiento se extendió a otros lugares y en Samaria un gran número creyó también cuando vio el poder de Dios siendo convertidas así muchas almas, como por ejemplo Simón el mago. Cuando hay avivamiento en una ciudad, la gente impía llega a la iglesia llorando, quebrantada y clamando a Dios por misericordia, porque el poder de Dios les ha tocado para arrepentimiento. Número 2, en cada avivamiento hubo también santificación en la misma iglesia. Sí, la gloria de Dios trajo convicción de pecado aún dentro de los mismos cristianos, lo cual les llevó a santificarse, arrepentirse y llorar por sus pecados. En Pentecostés, por ejemplo, vemos que el juicio de Dios vino sobre Ananías y Zafira, lo cual trajo un gran temor reverente delante de los creyentes, porque el fuego de Dios también purifica. Cuando la iglesia no está en avivamiento, la gente creyente se permite ciertos pecados, pero cuando la gloria cae, llega también un convencimiento del Espíritu Santo aún dentro de la iglesia para santificarla. Y es por esto que veremos personas aún dentro de la iglesia pedir perdón por los pecados y llorar delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, también hubo en cada avivamiento demostración del poder de Dios.
En el libro de Hechos leemos que hubo en Pentecostés llenura del Espíritu Santo, personas que hablaron en otras lenguas, hubo profecías, sanidades, milagros y manifestación de los dones del Espíritu Santo. Los endemoniados eran libres, la gente recibía poder de Dios y las señales fluían. Y así también se repitió en muchos avivamientos. ¿Sabe usted por qué? Porque a diferencia de lo que algunos pudieran argumentar, en ninguna parte de la Biblia dice que eso fue solo para un tiempo o una época. Pedro dijo que aquella promesa era para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahora bien, permítanme comentarles mi humilde opinión sobre lo que está pasando en Asbury. Según he estado leyendo, el pasado miércoles 8 de febrero, los jóvenes de la Universidad Metodista de Asbury se reunieron para su servicio habitual de cada miércoles en la mañana, el cual, digamos que transcurrió como cualquier otro. Pero lo extraño es que después de finalizado, los estudiantes no se fueron, sino que por voluntad propia decidieron quedarse en la capilla adorando a Dios y orando. Uno de los profesores de teología de esta universidad dijo que cuando supo lo que estaba pasando, vino y encontró a cientos de estudiantes cantando, otros leyendo sus Biblias, otros con manos alzadas y otros orando en grupos pequeños. En los distintos videos que hemos podido ver en internet, hemos observado a personas siendo salvas, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose. Hemos visto endemoniados quizás ser libres también, personas hablar en otras lenguas, etc. Evidentemente yo no he ido personalmente, pero todo indica que lo que está pasando allí es algo glorioso y es un mover genuino de parte de Dios. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿será esto un verdadero avivamiento? La verdad es que no sé si lo pudiéramos llamar desde ya un avivamiento como tal o no, porque la verdad es que al compararlo con los grandes avivamientos de la historia, hay ciertos detalles que no estamos viendo todavía en Asbury. Aún falta que, por ejemplo, se extienda por otras regiones porque todos los avivamientos se extendieron como una llama. Aún falta también más predicación constante de la palabra de Dios dentro del epicentro, porque fíjese que en cada avivamiento lo primordial y más importante fue la predicación de la palabra. Pedro predicó en Pentecostés, Felipe predicó en Samaria, Pedro también predicó luego en casa de Cornelio, Juan Wesley predicó y las almas tenían hambre por esa palabra y fueron salvas, etc. También los avivamientos provocaron que los incrédulos de la ciudad vinieran corriendo a la iglesia, llorando, arrepentidos por sus pecados, confesando sus pecados, en fin. Creo que hay ciertos detalles típicos de un avivamiento que aún o todavía no estamos viendo en Asbury con demasiada frecuencia, por lo que creo que hay que darle tiempo para que madure este mover y ver cómo se desarrolla todo, por lo que no sé si es todavía un avivamiento como tal o no. Pero lo que sí creo que está pasando en Asbury es un mover genuino de Dios, un despertar auténtico provocado por el Espíritu Santo en los corazones de esos jóvenes y la iglesia americana que tan dormida ha estado últimamente, para así despertarles y poner en ellos hambre otra vez por la presencia de Dios y convicción de pecado. Y déjame decirle que esa hambre y esa búsqueda históricamente ha sido el detonante de un gran avivamiento. Fíjese en este detalle. En Pentecostés, por ejemplo, los 120 estuvieron encerrados en el aposento alto durante varios días, así como en Asbury, orando y adorando al Señor unánimes, cuando de repente vino el Espíritu Santo y entonces sí comenzó un gran avivamiento que se extendió por toda la región. Grandes predicadores se levantaron allí, los enfermos eran sanados, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, etc. ¿Sabes que yo me pregunto si será que esto que está pasando en Asbury pudiera ser una señal de lo que vendrá para este mundo, un avivamiento glorioso, o si este mover en Asbury pudiera expandirse? La verdad es que solamente Dios lo sabe, pero creo que dependerá mucho de la manera como se administre ese mover, lo que Dios está haciendo en esa universidad, porque creo que si se administra con sabiduría y se le da libertad al Espíritu Santo, pues pudiera seguir creciendo, pero por otro lado, si lo cortan, pudiera estancarse, aunque oramos que obviamente esto se extienda más y más jóvenes sean tocados por el Espíritu Santo para conversión, para arrepentimiento, para buscar al Señor. Pero sí creo firmemente
que antes que llegue el arrebatamiento de la iglesia vendrá sobre la tierra un último mover de Dios, un último avivamiento que, aunque no creo que dure mucho, sí será un mover glorioso que preparará al pueblo de Dios para oír la trompeta y volar con Cristo. Pero tenemos que orar y buscar el rostro del Señor en oración, y por esto hoy clamo con ustedes como lo hizo Habacuc, diciendo: oh Señor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos